Bien, con el venia del señor director Lupo Tancara, director de la Unión Educativa Héroes del Pacífico, estimados maestros, maestras de esta prestigiosa institución educativa, estimados representantes del Consejo Educativo, padres, madres de familia, señoritas, jóvenes, estudiantes de tercer y cuarto de secundaria. De verdad les agradezco por su tiempo. Quiero realizar la socialización del producto académico, puesto de que yo estoy llevando un curso de posgrado en especialidad de biogeografía en la Universidad Pedagógica. Y precisamente como uno de los requisitos que tengo que presentar antes de ir a defender, tengo que realizar la socialización de este producto académico con la comunidad educativa, ¿no? Entonces ahí que me van a dar ciertas observaciones al trabajo al proyecto en sí, ¿no? Y esos aportes, sugerencias van a ser muy bienvenidas para que a partir de esta pueda mejorar también el texto. Es la razón por la que les he pedido que me cooperen en esta situación. Voy a empezar a desarrollarlo. Bien, el título del producto o del proyecto lleva estrategias didácticas para desarrollar conocimientos de biogeografía y cuidado del ambiente. Objetivo: compartir con la comunidad educativa Héroes del Pacífico sobre las problemáticas educativas trabajadas, las categorías que ha identificado y la propuesta que plantea para resolver. Segundo, recuperar todas las observaciones, comentarios y sugerencias que las y los participantes indican. El trabajo está dividido en tres partes: problematización de la práctica educativa. Segundo, consiste en la organización de la información a partir de las encuestas realizadas a los estudiantes, y ese proceso se llama categorización. Y tercero, la propuesta planteada. Problematización de la práctica educativa. Debido a la pandemia COVID-19 se enfatizó contenidos más de anatomía, ¿no? Omitiendo los contenidos de biogeografía, entre ellos el estudio de ecosistemas, ecología, la educación ambiental, repercutiendo en el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, los jardines de la unidad educativa desde la pandemia quedaron descuidadas, mostrando un ambiente poco acogedor para la comunidad educativa, donde alrededor de ello se puede sentarse para conversar, estudiar, jugar ajedrez o incluso para realizar estudios de ecología. Por otro lado, los contenidos curriculares sobre la biografía se describen teóricamente en lugar de ser abordados desde contextos naturales, donde se puede analizar y reflexionar desde investigaciones prácticas que sean entendibles para el estudiante. Como docente, ¿no? En las aulas que pasé, observé papeles, envoltorios de plástico, de alimentos, de desayuno tirados en el piso, habiendo contenedores de basura, ¿no? De la misma manera se observan en el patio después del recreo bolsas de plástico botados en el piso, ¿no? Envoltorios de plástico, de golosinas, masas, de botellas de plástico. Por otro lado, también siempre las recomendaciones del señor director o las quejas de la portera, ¿no? Que los grifos de baño andan destrozados, ¿no? O por otro lado, tal vez los grifos quedan abiertos, echando a perder el agua. En otros casos que observé es que en plena luz del día, las luces en ciertos ambientes también están encendidas. Muchos de los contenidos relacionados ya al ámbito de biología, ¿no? En este caso de ecología, se han centrado en teoría, ¿no? No pudiendo tal vez desarrollar actitudes que favorezcan el cuidado del medio ambiente. Por ello que la sociedad tal vez muestra poca empatía con la naturaleza, con los parques recreativos, las plazas o las áreas verdes, ¿no? En algunos casos se ven ramas rotas, ¿no? Se observan contaminación de ciertos espacios. El problema ambiental es una preocupación de la coyuntura actual, como es el caso de la sequía en la región altiplánica de Bolivia y los incendios forestales que se desarrollan en el oriente boliviano. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuáles son las percepciones y actitudes hacia la observación ambiental en estudiantes de la unidad educativa Héroes del Pacífico? Objetivo: explorar las percepciones de estudiantes de tercero de secundario acerca de problemáticas ambientales y el cuidado del medio ambiente, relacionando a contenidos de interacción de la vida en el espacio geográfico y fenómenos cíclicos de la madre tierra.
Metodología. La investigación es puramente cualitativa. Se utilizó la técnica de entrevista, observación y revisión documental. Se hizo la encuesta a 20 estudiantes de terceros de secundaria en la gestión 2022. El análisis de los datos se realizó a través de la categorización de información y análisis de la realidad a través de la triangulación. Bien, la segunda, categorización de la información. Se encontraron 4 puntos importantes. Primero, problemáticas ambientales y consecuencias del deterioro ambiental. Causas de los problemas ambientales, percepción de los estudiantes sobre la basura en el entorno de su domicilio y en la unidad educativa. Cuarto, importancia de la educación ambiental para abordar las problemáticas ambientales. Nociones de las y los estudiantes sobre problemáticas ambientales. Primero, un problema ambiental es una alteración o modificación negativa sobre los sistemas naturales. Entre ellos resalta, por ejemplo, la contaminación por las fábricas por la emisión de monóxido de carbono, dióxido de azufre o dióxido de carbono. Por otro lado, también se manifiesta la presencia de basuras en las calles, en las avenidas, ¿no?, de nuestra ciudad. Los incendios forestales en el lado de Yungas, como también en el oriente boliviano, causan principalmente el calentamiento global y desde luego también el otro problema que aparece, el cambio climático. Actitudes de estudiantes sobre las consecuencias ambientales. Los estudiantes muestran preocupación, ¿no?, porque se ve que hay desaparición de ciertos glaciares que alimentan con agua a la ciudad del Alto como a la ciudad de La Paz, ¿no? Es el caso del glaciar de Chacatay, hace años ha desaparecido. Por otro lado, la preocupación es que hay aumentos repentinos de calor y frío, ¿no?, que va afectando no solo a los organismos, sino también al mismo ser humano, como en el caso de México o en España, ¿no?, el incremento de calor. Por otro lado, indican los estudiantes el agotamiento de alimentos en los mercados, ¿no? Este año hubo escasez de papa, también hemos sentido escasez de huevo y desde luego, ¿no?, el aumento de precio. La pérdida de fauna y flora, ¿no?, causando un efecto negativo en la biodiversidad. Y sobre todo el incremento de desastres naturales, por ejemplo, ¿no?, cae la helada en época de verano, ¿no?, cuando la papa quizás está en plena floración, perjudicando la producción. Oxfam Internacional dice que Bolivia está expuesta a 5 impactos, ¿no?, a consecuencia del cambio climático. La disminución de la seguridad alimentaria, el agotamiento de alimentos, desastres naturales frecuentes, menor disponibilidad de agua debido a la desaparición de los glaciares, incendios forestales, incremento de incidencia de enfermedades transmitidas por los mosquitos, por ejemplo, el dengue, malaria o las infecciones respiratorias. Nociones de los estudiantes sobre las causas de los problemas ambientales. Los estudiantes indican, una de ellas, la inconsciencia de la sociedad. Uno de los estudiantes dice que el ser humano destruye a las plantas, árboles, echa basura al agua y contamina el aire. La emisión de dióxido de carbono botado por los autos también indican la deforestación, el uso de agroquímicos, ¿no?, para la producción agrícola, utilizan fertilizantes, y para combatir plagas, plaguicidas, o para hierbas y herbicidas, que desde luego afectan la ecología del suelo, ¿no? Y cuando los residuos son arrastrados, estos pueden llegar a los cursos de agua, a los lagos, también afectando a estos ecosistemas. Hay desechos industriales domésticos que también provocan contaminación del aire, del agua, y esto, la producción y acumulación de la basura. Uno de los estudiantes dice, gastar los recursos naturales indiscriminadamente. Por otro lado, dice, nuestra sobrevivencia con el tiempo hizo que necesitemos cosas cada vez más simples, pero son más dañinos para el mundo, ¿no?, debido al avance de la tecnología. Causamos los seres humanos sin darnos cuenta. Percepción de los estudiantes sobre la basura en el entorno a su domicilio y en la unidad educativa. Voy a leer lo que dicen los estudiantes. En una esquina, cerca de mi casa, botan la basura, y lo mismo pasa cerca de mi colegio.
En el colegio hay mucha contaminación de bolsas plásticas con caramelos, chisitos, pocas galletas, yogur y comida. Lo que siento es enojo porque mis compañeros lo botan sus basuras en el suelo o lo dejan en la mesa, en vez que vayan a botar en el basurero. No les cuesta nada. Me siento un poco mal por la persona que lo bota, por la educación que tiene. Si es una basura mínima, lo recojo y lo boto. Pero si es una basura excesiva, no puedo hacer nada. Lo que siento es ansiedad, porque generan contaminación del medio ambiente. Importancia de la educación ambiental para abordar las problemáticas ambientales. La principal función de la educación ambiental es conseguir que la sociedad sea consciente de la complejidad de la naturaleza y del medio ambiente. Los estudiantes manifiestan que con el estudio de la ecología podemos saber cómo cuidar el planeta Tierra, qué hacer y qué no hacer, dicen uno de los estudiantes, ¿no? Respecto al conocimiento de la educación ambiental. Los estudiantes debemos tener esos conocimientos para no dañar el medio ambiente. Por otro lado, la educación ambiental aumenta la concienciación y el conocimiento de los estudiantes sobre temáticas y problemas ambientales y la práctica de valores en el cuidado de la madre tierra. Propuesta de la transformación de la realidad. Ya estamos en la tercera parte. Ante esas realidades que he mencionado anteriormente, plantea el siguiente título: estrategias didácticas para desarrollar conocimientos de biogeografía y cuidado del ambiente en estudiantes de tercero de secundario de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico. Objetivo: proponer estrategias didácticas orientadas al cuidado del medio ambiente, con sentido de pertenencia y responsabilidad en estudiantes de tercero de secundario, a través del conocimiento y funcionamiento de un ecosistema, la alteración de los ciclos biogeoquímicos y problemas ambientales. Se plantean 4 actividades: el ciclo de indagación como estrategia de investigación. Segundo, la implementación de experimentos para describir los ciclos biogeoquímicos. Tercero, plantación y cuidado de vegetales ornamentales y medicinales en el jardín de la unidad educativa. 4, presentación de obras de títeres en la feria educativa. El ciclo de indagación ya es el método simplificado, digamos, del método científico. Y se basa en 3 pasos fundamentales que puede ser aplicado, indican los autores, con facilidad. Primero, se debe de plantear la pregunta. Segundo, la acción. Y tercero, la reflexión. Tal vez la parte de la pregunta es un poquito, tal vez para empezar, ¿no? El estudiante, como el investigador, tiene que ser observador, ¿no? Y luego de observar esa problemática o esa necesidad, ¿no?, acude a sus conocimientos previos, que se llama marco conceptual, y la curiosidad, y en base a eso permite plantear la pregunta. Como por ejemplo en la parte inferior describo: en el Parque de Alto Apurapura, en la fecha 28 de abril de 2023, ¿cómo varía la densidad poblacional de las diferentes especies en áreas sombreadas y soleadas? Entonces la pregunta tiene que responder a estas 2 preguntas. ¿Qué se está midiendo? Densidad de la población de las especies vegetales. ¿Qué está comparando? Áreas sombreadas y soleadas. Siempre tiene que ser comparativa la pregunta. Luego la parte de la acción está relacionada con el planteamiento del experimento, es decir, qué materiales vamos a utilizar, cómo vamos a realizar ese proceso de investigación, cómo vamos a recolectar la información, ¿ya?, y cómo lo vamos a representar esos hechos. Finalmente, la parte de reflexión, viene la parte de conclusión. ¿Qué hemos encontrado, no? ¿Por qué podría haber pasado así? Posibles causas. ¿Cómo podríamos mejorarlo? ¿Sí? ¿Se puede extrapolar estos resultados a otros ambientes? Para llevar este proceso de ciclo de investigación, en caso del estudio de ecosistema, ya planteado 8 tareas, ¿no? Primero, se debe explicar con claridad, ¿no?, a los estudiantes de qué se trata el ciclo de indagación, ¿ya?, y cómo se puede aplicar en ecología. Segundo, ya elaboración de una guía de ciclo de indagación. Tercero, conformación de grupos de estudiantes.
Cuarto, la salida al patio de la unidad educativa puede ser, o un parque para la observación del área de estudio de ecosistema. 5, aplicación del ciclo de indagación guiada. Sexto, obtención de resultados y análisis de información. Séptimo, elaboración de informe de investigación, y posteriormente los estudiantes socializan en el aula sobre el trabajo investigado. Es así que durante el primer trimestre, ¿no?, con los estudiantes del tercero, hemos salido, ¿no es cierto?, en este caso, en la parte posterior donde realizamos la formación, y observan, por ejemplo, dos sectores, ¿no? Un sector que tiene bastante cobertura de pasto, y más allá donde está expuesto al sol, menor cobertura, incluso se estaban secando, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo influye la humedad del suelo, ¿no?, en el crecimiento de los vegetales? Esa sería la pregunta. La guía, ¿no?, para que pueda ir llenando ya estos espacios, ¿no?, y así aperturar a la investigación. Segunda actividad, implementación de experimentos para describir los ciclos biogeoquímicos. De igual manera, tienes 6 tareas. Primero, la elaboración de la guía de laboratorio sobre el ciclo del carbono, del agua, organización de grupos de trabajo, aplicación del experimento, obtención de resultados y análisis de información, elaboración de informe, socialización de trabajo de investigación. En este caso, en la primera imagen se trata de un envase, ya, que contiene agua. Lo he cerrado herméticamente con plástico, ¿ya? Y encima se ha colocado hielo. Entonces se ha ido cuantificando, por ejemplo, a 1 hora, por ejemplo, se aparecía en un vapor de agua. A las 3 horas aparecían pequeñas gotitas de agua, ¿no? A las 6 horas ya aumentaba la dimensión del tamaño de las gotitas del agua. Entonces, a través de este experimento es que se puede explicar el ciclo hidrológico del agua. Cómo es que al calentar los ríos, los mares, por el calor, empiezan a evaporarse, ¿no? Y ese vapor va ascendiendo hasta alturas de la atmósfera, que se va enfriándose, incluso van condensándose, formando pequeñas gotitas que son movidas por el viento, ¿ya? Y un momento que se aglutinan más y empiezan a precipitar, ¿no?, al suelo, ya que pueden ser absorbidas por el suelo mismo o puede ocurrir escorrentía. Con respecto a la segunda imagen, se trata de un envase que simula la vegetación que se encuentra en el agua, como en la fauna también, ¿ya? Se echa agua cristalina en ese envase, y en los 2 vasos restantes también se agrega agua, ¿ya? Pero detrás de eso se coloca una imagen la contaminación generada por las fábricas y la contaminación generada por el domicilio, ¿no? Entonces, en la primera se agrega un colorante vegetal naranja, y en la segunda azul. Y luego estas dos se une utilizando el Kleenex a este envase, y vemos viendo cómo va cambiando la coloración del envase, ¿no? Entonces, a través de esto es que se puede explicarlo también a los estudiantes, cómo va contaminando, ¿no es cierto?, los ríos, las lagunas, ¿no?, debido a los desechos residuales domiciliarios o industriales. Y en la tercera, ya va relacionado, por ejemplo, un aparato para filtrar el agua, es casero. Se utiliza grava, arena gruesa, arena fina, carbono, ¿ya? Y también algodón, ¿no? Y un cernidor que se hace de la misma botella. Entonces se vierte el agua para que pueda filtrar, y podemos aquí observar, por ejemplo, agua no tan cristalina, pero comparada al resto que es más oscura. Entonces es importante también optimizar el uso del agua. Tercero, plantación de los vegetales ornamentales. Muy bien. En este caso se debe de coordinar con la dirección y también entre los profesores del área de biología o del campo vida, tierra, territorio, ya para rehabilitar los jardines de la unidad educativa, ¿no? Plantando vegetales ornamentales y quién sabe también las medicinales. Luego
realizar el cuidado de los jardines. ¿Qué significa cuidado? Aportar con la tierra, ¿no? Por otro lado, colocar tutores y sobre todo echar agüita, ¿no? Para que puedan enraizar y crecer estos vegetales, ¿no? Que van a dar un mejor paisaje, ¿no es cierto?, a la unidad educativa. Asimismo, se debe escribir mensajes en los carteles, ¿no? Como en este caso dice, plantar un árbol es eh, sembrar conciencia, dice. Por otro lado, presentación de obras de títeres en la feria educativa. Para ello, también los maestros se deben de coordinar, ¿no? Con los profesores de lenguaje, de profesores de artes plásticas y biología, ¿no? Con formación de grupos de estudiantes, elaboración de guiones, construcción de escenario, el ensayo de obra, presentación de la obra misma, ¿no? Entonces, esto con la finalidad de concienciar, ¿no?, a la comunidad. Bueno, eso es lo que quería hacerles conocer, estimado director, maestros, maestras, junta escolar, estimados estudiantes. Ahora, por favor, quisiera escucharles también, ¿no es cierto?, aclarar también algunas situaciones, ¿no? Bueno, señor director,